La reunión por internet. Ahí va. O si se escucha, ahí está. Pero ya me puse Ethernet. Qué raro. Sí, ya, o sea, ya me regresó. Ok. ¿Rápido? ¿Sticker? ¿Neta? Bueno. Hola, Nats. Bueno, buenos días. El día de hoy vamos a ver el abordaje radiológico de la rodilla y patología en su parte 1. Ahorita vamos a ver qué involucra esto. Para esta clase mi maestro asesor fue el doctor Manuel de Jesús Villarreal Hernández. Entonces, en general, ¿qué es lo que vamos a abarcar para la clase del día de hoy? Primero vamos a hacer recordatorio anatómico de la rodilla, no nada más para este tema, sino en general para todos, pero musculoesquelético muy específicamente, la anatomía es muy importante para la patología. Si uno nada más ubica la estructura anatómica y ve que está alterada la señal, ya con eso tiene más del 90 y tantos por ciento del diagnóstico. Entonces, la anatomía en los casos de musculoesquelético y para todo va a ser de suma importancia. Luego, después de ver la anatomía de rodilla, vamos a ver qué protocolo de adquisición se debe hacer o cuál es la sugerencia que tenemos para dentro de los protocolos de la Unión Europea de radiología. Y después de eso vamos a hacer una revisión de un caso de una resonancia de rodilla normal. Bueno, entre comillas normal. En general es bien difícil agarrar rodillas normales porque siempre vienen con algún tipo de queja o de dolor los pacientes y por lo tanto siempre traen algo patológico, pero bueno, dentro de lo que acá vamos a tratar de ver una rodilla o su abordaje como tal, por resonancia magnética, para después ahora sí pasar a la patología que involucre el mecanismo extensor, ligamentos cruzados, ligamentos colaterales, que es lo que es para la parte 1. Y bueno, de anatomía, es la porción sinovial más grande de todo el cuerpo. Compleja, ¿a qué se refiere que es una articulación compleja? Que es una sola membrana sinovial, es una sola cápsula articular que involucra más de una articulación sinovial. Entonces, dentro de una sola cápsula tenemos la articulación femoropatelar y la articulación femorotibial. La articulación femoropatelar habitualmente se describe como artrodia o plana, aunque también puede decirse que es una bisagra. Y la articulación femorotibial es una articulación bicondilia. En general, por función y por su solamente el mecanismo de función de la rodilla se le conoce en conjunto como una trocleartrosis o una bisagra, porque permite los movimientos de flexión y extensión. Sin embargo, por morfología normalmente se considera que es bicondilia. Ahora, desde su superficie inferior, superficie distal, son bastante planos, o sea, tienen una superficie muy plana.
Y la meseta tibial también es una superficie plana. Entonces, si nosotros tuviéramos dos estructuras planas empatando una con otra, la verdad es que los rangos de movimiento serían muy limitados y no tendríamos la capacidad de hacer nada con la rodilla. Sin embargo, aquí es donde entran los meniscos. Los meniscos son estructuras cartilaginosas que hacen que la superficie de la meseta tibial se haga cóncava para poder empatar con las superficies de los cóndilos femorales y por lo tanto permitir los movimientos ahora sí de flexión-extensión entre cada uno de ellos. Como que ahorita vamos a hablar un poquito más a detalle al respecto de ellos. Como todas las articulaciones, tiene que tener ligamentos de sostén, ligamentos de soporte para poder estar estable, aunque en su mayoría la estabilidad puede llegar a estar dada por músculos. Estos ligamentos ayudan, es para toda la estabilidad de la rodilla, depende de ellos, ¿no? Como toda articulación tipo troqueal, tenemos los ligamentos colaterales, ligamento colateral lateral o peroneo y ligamento colateral medial o tibial, que van a cada uno en puntos específicos de asociación cuando vemos la resonancia. También contamos con los ligamentos cruzados, ligamento cruzado anterior y ligamento cruzado posterior. El ligamento cruzado anterior tiene dos inserciones, una inserción inferior y una inserción superior, o distal y proximal. En su inserción inferior está en el extremo anterior de la meseta tibial y se dirige superior y lateral para insertarse en la cara medial del cóndilo femoral lateral. Y el ligamento cruzado posterior, de su inserción distal o inferior, es en el extremo posterior de la meseta tibial y se dirige hacia anterior y hacia medial para insertarse en la cara lateral del cóndilo femoral medial. Los ligamentos cruzados son los que impiden los movimientos de traslación tibial para anterior y para posterior respectivamente. El cruzado anterior impide el movimiento de desplazamiento anterior de la tibia sobre el fémur y el ligamento cruzado posterior impide el movimiento de traslación posterior de la tibia sobre el fémur. No nomás tenemos estos ligamentos, tenemos muchas otras asociadas, como por ejemplo, entre los dos meniscos existe un ligamento menisco transverso o yugal que une los dos cuernos anteriores de los meniscos. Tenemos múltiples ligamentos meniscotibiales que unen al menisco hacia la tibia, meniscotibiales. Además de que contamos con ligamentos meniscofemorales. Estos ligamentos meniscofemorales van desde el cuerno posterior del menisco lateral hacia el cóndilo femoral medial. Tenemos una posterior que pasa posterior al ligamento cruzado posterior y tenemos una anterior que pasa anterior al ligamento cruzado posterior. Antes denominados por epónimo como ligamento de Risberg para el posterior y Humphrey para el anterior. Si bien estamos tratando de desutilizar los epónimos en general para las descripciones anatómicas, son como que muy específicos, estos siempre siguen utilizando como ejemplos. Dentro de más estructuras que podemos encontrar en la rodilla, bueno, hablando ahora sí específicamente de los meniscos, que los meniscos tienen forma de herradura, ambos, en donde el lateral tiene una forma un poco más cerrada, simétrica, que al cuerno anterior y cuerno posterior están equidistantes y son muy simétricos entre sí. Ahorita vamos a ver por qué es más relevante esto. Entonces, cada menisco se le escribe un cuerno anterior, un cuerpo y un cuerno posterior. Cada cuerno está insertado hacia la meseta tibial por la raíz del menisco, raíz anterior y raíz posterior. Entonces, no es lo mismo decir raíz anterior de menisco a decir cuerno anterior, a decir cuerpo, cuerno posterior y raíz posterior. ¿Sí? Así, si lo queremos decir de adelante hacia atrás. Y el menisco medial es un poco más abierto, ¿okay? No está simétrico una porción con otra. Y de hecho, bueno, también contamos con raíz anterior, cuerpo, cuerno posterior y raíz posterior. La raíz anterior del menisco medial es muy variable en su inserción, puede ser desde adelante, muy cerquita de la tuberosidad tibial, hasta muy posterior al ligamento cruzado anterior. Y de hecho, o sea, puede ser como un pitfall de lesiones de menisco, viendo que no está insertado en su posición normal. Nada más hay que recordar que sí tiene muchas variantes anatómicas. Anterior a la articulación de la rodilla y posterior al tendón del cuádriceps, que ahorita vamos a hablar de él, tenemos un espacio lleno de grasa, que es la grasa de Hoffa. Esta grasa de Hoffa es muy importante valorarla porque hay mucha patología asociada y o puede cambiar de intensidad dependiendo si tenga estructuras lesionadas adyacentes. Hablando sobre la membrana sinovial como tal, como toda articulación obviamente tiene que estar revestida y cubierta por una membrana sinovial. Hay que recalcar que esta membrana sinovial genera pliegues y recesos en múltiples sitios
que es donde se puede acumular líquido y por lo tanto verlo en una resonancia magnética como regiones hiperintensas. Tenemos, por ejemplo, que se repliega en la región posterior, en la zona en el zona posterior de los cóndilos, pasa por toda la superficie articular, llega hasta la región anterior, posterior a la rótula, y hacia arriba se expande como una bolsa suprarrotuliana que sigue siendo interarticular, y que donde está haciendo sus repliegues hacia la región central, que envuelve, pero no involucra a los ligamentos cruzados. ¿A qué me refiero con esto? Que los ligamentos cruzados, tanto el anterior como posterior, sí están dentro de la articulación, pero están por fuera de la sinovial, o sea, no tienen líquido sinovial adyacente asociado. ¿Okay? Esto hace también muy importante el momento de la patología. Entonces hay que recordar que los ligamentos cruzados son intraarticulares, extrasinoviales. ¿Ve? En cuanto a estructuras, también más ligamentos asociados que podemos encontrar, ya hemos hablado sobre el ligamento colateral lateral. ¿Sí? También en la cabeza del peroné llega y se inserta el músculo bíceps femoral. ¿Sí? Y a partir también de la cabeza del peroné, pero a nivel del vértice, se expande un ligamento que es el ligamento popliteo arqueado o arcuato. Este ligamento arcuato tiene una lengüeta lateral y una lengüeta medial, las cuales las dos forman un túnel fibroso para que pase el tendón, la unión músculo-tendinosa y el tendón del músculo popliteo. El músculo popliteo se origina desde desde el extremo medial de la cara posterior de del cóndilo tibial medial. Su vientre muscular se dirige hacia el lateral y superior, pasa profundo al ligamento arcuato y se inserta en la cara lateral del cóndilo femoral lateral. Ahora, es bien importante este músculo porque, tiene muchos ligamentos asociados, también tiene lesiones propias de él, y que es el músculo que nos permite tener el mecanismo de bloqueo de la rodilla. Que cuando nosotros hacemos una hiperextensión de la rodilla, este músculo popliteo, para poder nosotros continuar con nuestra flexión y para poder empezar la marcha, el músculo popliteo debe traccionar del fémur, provocar una rotación lateral del fémur sobre la tibia, muy leve, que permita desbloquearla y ahora sí por empezar con los movimientos de flexión. Sí, en la región posterior también encontramos el tendón del músculo semimembranoso, y donde se inserta en la cara posterior del cóndilo tibial, se expande a partir de él hacia la región lateral y de manera oblicua el ligamento popliteo oblicuo. Entonces, este ligamento popliteo oblicuo es un reforzamiento para la cara posterior de la cápsula articular de la rodilla y es una expansión tendinosa del músculo semimembranoso. Más estructuras asociadas tenemos hacia la región medial la inserción de la pata de ganso. La pata de ganso o la pars acinaris es un conjunto de 3 tendones que se insertan sobre la cara medial del cóndilo tibial medial y que tiene la peculiaridad de que son 3 músculos que provienen de 3 compartimentos distintos del muslo y por lo tanto también están inervados por 3 nervios distintos. Tenemos el músculo sartorio, el grácil y semitendinoso. Sartorio, que viene del compartimento anterior, grácil, que viene del compartimento medial, y semitendinoso, el compartimento posterior. Todos estos músculos también tienen una bursa asociada, que es la bursa de la pata de ganso, y que también es parte de la evaluación de la rodilla para ver si tenemos una lesión a este nivel. Es causa frecuente de dolor de la rodilla, también por eso lo tenemos que valorar. Hacia la región lateral, tenemos también asociada a la cintilla iliotibial. La cintilla iliotibial es una condensación de la fascia lata que se expande hacia la región lateral. Se condensa y se dirige inferior desde el músculo tensor de la fascia lata para insertarse hasta la tibia. Y tiene expansiones tendinosas hacia los cóndilos tibiales y hacia los retináculos extensores. Ya habíamos hablado sobre sobre el bíceps femoral. Y sobre la cara anterior también tenemos muy importantemente el tendón del cuádriceps. Ahora, el tendón del cuádriceps es el conjunto de todas las uniones tendinosas de los 3 bastos y del recto femoral del músculo cuádriceps femoral. Se dirige en sentido inferior, se inserta sobre la base de la rótula, su base proximal de la rótula, se continúa como el mismo tendón e inferior a la rótula se continúa el tendón hasta insertarse la tuberosidad tibial. Ahora, yo sé que aquí hay una aclaración de nomenclatura. No quiero entrar mucho en detalle porque ya saben que yo me pelo por nomenclaturas anatómicas seguido. Sin embargo, la rótula es un hueso samoideo. Está inmerso en un tendón, por definición. Entonces, si tenemos un tendón, que es el tendón del cuádriceps, y luego tiene un hueso intermedio, y luego tenemos el mismo tendón que se inserta hasta la tuberosidad tibial, pues no tendría por qué cambiar de nombre. Tenemos un tendón de cuádriceps suprapatelar y un tendón de cuádriceps infrapatelar, que es como
debería nombrarse. Nada más para que sepan que también el tendón infrarrotuliano del cuádriceps habitualmente le llaman tendón eh, ya rotuliano, ligamento rotuliano, que no, pues de ligamento no tiene nada, y tiene normalmente el tendón rotuliano, tendón patelar, es lo que utilizan para nombrarlo, aunque sigue siendo lo mismo. Regresando, del tendón de cuádriceps suprapatelar también se expanden hacia medial y hacia lateral en vainas tendinosas que se corresponden a los retináculos extensores. Estos retináculos extensores forman un reforzamiento de la cara anterolateral y anteromedial de la articulación de la rodilla respectivamente. Y bueno, como quiera, cualquier otro recordatorio anatómico lo iremos viendo a detalle cuando veamos la resonancia. En general, la anatomía de las rodillas es bastante compleja, pero traté de resumirlo lo más posible. En cuanto al protocolo de adquisición para una resonancia de rodilla, el paciente debe estar en supino y hay una antena específica para las rodillas, no hay como que complicársela tanto de que en cómo colocar al paciente o en distintas antenas, sino tenemos una antena específica para rodillas. Y como sugerencia, obviamente todos los centros tienen su protocolo individual y cada quien hace las resonancias a como ellos piensan que se les está haciendo mejor o para llegar al diagnóstico, y mientras se haga un diagnóstico certero, los distintos protocolos en general es lo mismo. Sin embargo, la recomendación que hace la SCR es la que les voy a presentar, y ya dependiendo de en qué centro estén o que manejen, va a poder haber distintas secuencias como lo voy a ir mencionando, ¿no? En general, lo primero es que se tenga que hacer un axial en densidad de protones FATSAT. Ahora, nada más para recordar bien rápido, en general, la mayoría de las resonancias de músculo esquelético funcionan, bueno, las secuencias por excelencia son las secuencias en densidad de protones, tanto con o sin FATSAT, para todas las regiones de músculo esquelético. Las secuencias de densidad de protones no son ningún T1, ningún T2, sin embargo, son una secuencia que agarra pone hiperintenso las estructuras que tengan más protones, valga la redundancia. Entonces son sensibles al líquido. Y si nos hacemos un DP con la saturación grasa, es aún más sensible al líquido y de hecho son muy buenos también para ver edema, ¿no? Entonces, todo lo que es músculo esquelético depende mucho de las densidades de protones, tanto con o sin FATSAT. En general, para la rodilla, el primero que tenemos es un DP FATSAT en axial con un FOB máximo sugerido de 16 centímetros. Y este grosor de corte puede ser de 4 milímetros, ya que no hay estructuras tan finas que queramos ver en los axiales. ¿Okay? Ahorita vamos a ver qué es lo que queremos ver en los cortes axiales de rodilla. Sin embargo, con que sea de 4 milímetros es suficiente y tiene que abarcar desde la tuberosidad tibial hasta más o menos 2 centímetros superior a la base de la rótula o el extremo superior de la rótula, para que los cortes queden más o menos de esta manera o se vean de esta manera. También tienen que estar orientados, entre comillas, porque es muy sencillo como que visualizarlo, por la línea interarticular, que es una línea que sigue más o menos el eje de la meseta tibial con el eje de los cóndilos femorales. Entonces, con que esté orientado con la meseta tibial y se haga con los cursores de 4 milímetros, la verdad es que no hay mucho pierde con el axial y debe quedar bien en la mayoría de los casos, o en todos. Lo siguiente es hacer coronales. En los coronales se sugiere que se haga DP y DP FATSAT con un FOB de hasta 18 centímetros, ya que abarca un poquito más de distancia que los otros, y con un grosor de corte sugerido de 3 milímetros. Ahora, estos coronales se tienen que orientar gracias a una línea que existe entre el extremo posterior de ambos cóndilos femorales. Y desde el extremo posterior de ambos cóndilos femorales hacia adelante y hacia atrás, que abarque las estructuras neurovasculares de la fosa poplitea hasta la grasa y piel prepatelar, ya que podemos tener una bursa suprapatelar afectada y tiene que abarcarla por completo. Entonces, si nosotros orientamos los cortes, recuerden también que para orientar los cortes, o sea, yo quiero orientar un coronal, tengo que agarrar el axial y el sagital para ver cómo se orienta el coronal, ¿no? O sea, agarrar los otros dos cortes ortogonales, ¿no? Pero bueno, en general el sagital es mucho más sencillo, con que sea también la línea que está pasando posterior a los cóndilos, ¿no? Para que el coronal más o menos quede de esta manera y se vea así, ¿no? Y por último, el sagital, que no por menos de menos importante. De hecho, el sagital es el que más vamos a utilizar para ver patología de la rodilla. Cada una de las articulaciones del músculo esquelético como que tiene su plano ortogonal de preferencia, y en general para la rodilla el sagital en DP y DP FATSAT es lo que más vamos a utilizar para su patología.
Tiene un FOB, o se sugiere un FOB de 16 centímetros con un grosor de corte de 3. ¿Cómo se orienta este? A completamente 90 grados de coronal. O lo que también podemos hacer es hacer un plano de antero-posterior con referencia al condilo medial. Entonces, si se orienta con la línea que pase por el condilo medial, por el extremo medial del condilo medial, también podemos hacer de esa manera los cortes y que abarque desde la cara lateral del peroné, desde la cabeza del peroné, hasta donde termina o la cara medial del ligamento colateral medial, para que quede más o menos así. ¿Sí? Y bueno, ahora sí que ya entendí, recordando la anatomía un poco y vimos los planos que tenemos que adquirir, vamos a pasar a ver una rodilla, ¿ok? Para ver el abordaje radiológico de la misma. Ok, entonces ya tenemos nuestra resonancia de rodilla, ya se adquirió. La recomendación o lo que hemos manejado es que se haga un abordaje con 4 ventanas, en donde tengamos en una de ellas el DP normal, en otra el DP FATSAT, el DP FATSAT axial y el DP FATSAT en coronal en otra, ¿no? Como lo ven, o sea, lo que vamos a utilizar, la principal son las sagitales, pero también vamos a hacer de referencia cruzada el plano coronal y el plano axial con el DP FATSAT, ¿ok? Entonces, también tenemos nosotros en nuestra institución, realizamos un coronal DP, que también o sea, también se sugiere y podemos corroborar los hallazgos. También, de hecho, hacemos un T2 cubo en 3D. Este se tarda un poquito, pero ayuda mucho para hacer reconstrucciones con estructuras que sean oblicuas a los cortes que ya tenemos. Podemos hacer las reconstrucciones, que esto también puede llegar a ahorrar los cortes coronales oblicuos que sí se sugieren en ocasiones para hacer oblicuos al cruzado anterior. Ahorita voy a hablar un poquito más de ellos. Eh, y bueno, también tenemos un sagital en T2 estrella, que el T2 estrella, de todas estas secuencias que tenemos de DP, DP FATSAT, T1, T2, todos se hacen con una manera de adquisición con turbo espineco. Okay. El T2 estrella se hace con ecogradiente. Esto significa que va a ser susceptible a los cambios, bueno, valga la redundancia, es de una secuencia de susceptibilidad magnética. Entonces, el T2 estrella nos va a ayudar para ver cuando tengamos estructuras con componentes de hemosiderina, o sea, que haya sangrado, calcio, ¿ok? Y de hecho sirve mucho también para ver la tenosinovitis villonodular pigmentada, que también ayuda mucho el telos estrella. Pero en general, calcio, sangrado, se ve muy bien en estas secuencias. No es lo habitual que en todos los centros de imagen se hagan, pero aquí lo tenemos normalmente de cajón. Entonces, para checar si estaba bien adquirida la resonancia, en general, bueno, si ven el grosor de corte sí está en 3 en todas ellas. De hecho, está en 3 también en el plano axial. Este plano axial pudo haberse hecho en grosor de corte de 4 milímetros y no había ningún problema y ahorraba un poco de tiempo, pero bueno, el 3 milímetros tampoco es, no es que esté mal, ¿no? Ahora, para el plano sagital, tiene que abarcar desde ¿sí? La cara lateral de la cabeza del peroné, o sea, desde este punto hasta el extremo medial o la cara medial del ligamento colateral medial. O sea, hasta este punto más o menos. Todo lo demás que se haga hacia los dos extremos son cortes extra que hace que no sea óptima la adquisición por cuestiones más que nada de tiempo, no porque nos va a dificultar más o menos el diagnóstico. Sin embargo, si ven, este es 1, 2, 3, 4, 3 cortes hacia la región medial que no eran necesarios y hacia la región lateral tenemos un corte nada más que no era necesario. Digo, son 4 cortes, no pasa nada. En este caso estuvo bastante bien adquirido el general sagital. Y podemos valorar todas las estructuras desde medial a lateral, desde lateral a medial, que es como lo abordamos, ¿no? El coronal, entonces ya les habíamos mencionado cómo tenía que estar orientado a el extremo posterior de ambos cóndilos femorales. En este caso no está muy bien orientado. Vean cómo la línea, si nosotros trazamos la línea entre los dos cóndilos femorales, pues queda más o menos así. Y el plano coronal pues no está bien angulado, o sea, tiene una discrepancia entre los dos. No se adquirió también, pero bueno, ya sería cuestiones ahí de orientación. Y
y hay que cuidarlo cuando nosotros vayamos a revisar una resonancia. Y por último, el axial, que se hace con referencia a la línea intercondila, que en este caso sí se hizo de esa manera, ¿sí? Y que tiene que abarcar desde el tendón, desde la tuberosidad tibial, que esa sí la abarca muy bien, de hecho un poquito extra, hasta, bueno, serían 1, 2, 3, 4 cortes extra que se hicieron, hasta 2 centímetros superior a la rótula, vamos a poner que es más o menos esa altura, y entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 cortes que se hicieron extra. En este caso, así valdría mucho la pena reducir nuestro FOB para poder tener un tiempo más óptimo y que todos estos cortes que están acá arriba pues no nos sirven de nada y nomás están atrasando el tiempo de adquisición, ¿no? Ahora también es importante valorar que esté hecho con el grosor de corte, pero también la distancia entre los cortes es bien importante. ¿Cómo checamos con qué distancia entre cortes se hizo? En general, hay veces que viene el número como tal. Sin embargo, en este caso no viene, pero sí viene a la altura a la que estamos. Por ejemplo, en este corte sagital estamos a 53.3 milímetros y luego el siguiente 62.6, 65.9. ¿Sí? La distancia entre los cortes sugerida es 10% del grosor de corte. O sea, si yo tengo un grosor de corte de 3 milímetros, mi distancia entre los cortes debe de ser de 0.3 milímetros. Entonces, ¿cómo lo hago para saber si se hizo así? Cuando estén nada más aquí los niveles, tenemos por ejemplo, en este caso que se va de 56 milímetros hasta 59.3, tuvo una distancia entre cada uno de esos cortes de 3.3 milímetros, o sea, de 56 a 59.3 son 3.3 milímetros. Y 3.3 milímetros menos el grosor de corte es 0.3. O sea, hace que se hizo con punto, o sea, cada distancia entre los cortes hay 0.3 milímetros, o sea, el 10% de 3, que es lo normal, o sea, es lo recomendado. Para los sagitales estamos teniendo un espacio entre los cortes de 0.3, que es el 10% de 3, y por lo tanto es adecuado, ¿no? Y para cada uno de los cortes podemos hacer lo mismo para ver si sí tenemos la misma distancia entre los cortes que sugerida, ¿no? En este caso está teniendo una distancia de 3.2 entre cada uno de ellos. Entonces el 20 es un poquito menos del 10%, no es lo sugerido. Pero entonces si los sagitales sí tienen el corte sugerido y los coronales y los axiales no, es porque no se está programando desde el inicio con los valores óptimos para todas, ¿no? Pero en general no tiene el artefacto y se funciona bastante bien. Y bueno, ya que establecimos cómo se revisa el protocolo, cómo checamos si sí está bien realizado, y la orientación, que en general para los reyes no es difícil orientarlo, solamente si acaso el plano coronal sea lo que tenemos que revisar, que en este caso no se tomó de manera óptima. Y ahora sí podemos empezar a valorar las estructuras de la rodilla. Las estructuras de la rodilla o la sugerencia para su valoración es desde lateral a medial, ¿no? Entonces, comenzamos valorando las estructuras en el extremo lateral, que la primera que encontramos es el tendón del bíceps femoral, que llega y se inserta a la cara lateral de la cabeza del peroné. Vean cómo llega hasta la cara lateral de la cabeza del peroné. Y desde ahí también se refleja otra estructura hipointensa, que es el ligamento colateral lateral. ¿Okay? Entonces, en ocasiones, a estas dos estructuras que llega una y se inserta hacia la cara medial, hacia la cara lateral de la cabeza del peroné y la otra que refleja, se les conoce como tendón conjunto. Entonces, ¿qué es el tendón conjunto? El tendón del bíceps femoral y el reflejo es del ligamento colateral lateral, que llega hasta la cara lateral del cóndilo femoral. Ya desde aquí podemos empezar a valorar lesiones de tanto el tendón del bíceps como el ligamento colateral lateral, que ahorita vamos a ir viendo. Bueno, lo que sigue es valorar el vértice de la cabeza del peroné. En el vértice de la cabeza del peroné, okay, se insertan tres estructuras. Bueno, tenemos la fijación de tres estructuras que muchas veces no se ven, o sea, no es que tengan que verse las tres, pero en ocasiones sí, y la que más frecuentemente, bueno, son tres, ¿no? Es el ligamento peronopopliteo, que es el que más frecuentemente se ve, que es más gruesecito. El ligamento
perdón, el ligamento popliteo arcuato, que es el que les mencionaba, que es el que cubre el tendón del músculo popliteo, ¿okay? Y el peroneo fabelar. Este peroneo fabelar, cuando no tenemos fabela, pues sí, como quiera existe y se va nada más hacia el tendón de los músculos isquiotibiales. Sin embargo, son esos tres, ¿no? Como les mencionaba, no es que los vayamos a ver en todas las secuencias, y menos cuando tenemos así como que un poquito más chiquita la ventana, pero el tener edema óseo sobre el vértice de la cabeza del peroné sugiere que tengamos lesión de alguna de estas tres estructuras, ¿no? Entonces es importante valorarlo en ese punto y saber que en ese lugar existen esas tres. ¿Sí? Después valoramos el tendón popliteo. El tendón del músculo popliteo, ¿sí? Lo podemos seguir, bueno, a mí me gusta seguirlo desde el coronal, viendo desde la región posterior cómo está el músculo popliteo, que llega, se expande hacia la región lateral, y que el coronal es este punto intenso, que se localiza siempre posterior a la meseta tibial, y que cuando sube pasa inmediatamente posterior al cuerno posterior del menisco lateral, ¿ok? Y este genera un espacio que es el espacio o receso popliteo meniscal, ¿ok? Entre el músculo popliteo y el menisco, que es una región hiperintensa, que normalmente está hiperintensa porque está ocupada por líquido, y que no hay que confundir con un desgarro vertical del menisco. O sea, saber, conocer que existe el tendón popliteo y que tienes, vean cómo se lo podemos seguir desde la región posterior, asciende, pasa posterior al menisco, forma este receso. Esta región hiperintensa no es una lesión, es nada más el receso que está entre el músculo popliteo y el menisco, y ahora sí se inserta hacia la cabeza, hacia la cara lateral del cóndilo femoral lateral. Cubriéndolo, en ocasiones también se puede llegar a observar el ligamento popliteo arcuato, que es el que de los que vienen del vértice de la cabeza del peroné. Una vez que valoramos el tendón popliteo, podemos pasarnos a valorar el menisco lateral. El menisco lateral desde su cuerpo, cuerno anterior, cuerno posterior, y vean cómo están equidistantes más o menos. Ahorita van a ver la diferencia con el menisco medial. Y que en la región anterior, su cuerno anterior, hacia la región medial, de repente se entrecruzan líneas hiperintensas, ¿okay? Esto ya es la raíz del cuerno anterior del menisco lateral, y que este entrecruce de fibras, que son ya hiperintenso, no debe confundirse tampoco con lesión. Esto es gracias a que el ligamento cruzado anterior se entrecruza con las fibras de la raíz anterior del menisco lateral antes de insertarse. Entonces, este entrecruce de fibras hace que se vea hiperintenso, y no son cambios mixoides o no son cambios de degeneración ni lesión, son solamente entrecruce de fibras entre el cruzado anterior y el cuerno anterior del menisco lateral. Y hacia la región posterior, continuamos con el cuerno posterior, y vemos que desde el cuerno posterior del menisco lateral pueden expandirse dos ligamentos, que se les mencionaba, el ligamento menisco femoral anterior, o de Humphrey, y menisco femoral posterior, o de Risberg, que no, o sea, no es necesario verlos también, son inconstantes, pero en este caso, si vean cómo tenemos el cruzado posterior, y tiene uno acá adelante, que es el de Humphrey, que viene desde el menisco. Lo importante es aquí es seguirlos y que no se nos pierda durante su evaluación, para poder saber si vienen desde ahí, desde el menisco o no. Si vean cómo viene el tal menisco, y se expande desde ese punto. Y si tuviéramos uno posterior, sería bueno, es el de Risberg, ¿no? Bueno, una vez que terminamos de valorar el menisco hasta su raíz posterior, podemos valorar el ligamento cruzado posterior. El ligamento cruzado posterior tiene un trayecto vertical y un trayecto horizontal o transversal hacia adelante, ¿okay? Este trayecto vertical, estos dos trayectos son bien importantes de valorarlos, porque, aunque, bueno, en general, todos los tendones y todos los ligamentos tienen que describírselo, tiene que verse que tengan una buena morfología, un buen trayecto, y que sean homogéneamente hipointensos en todo su trayecto, ¿okay? Es lo más importante para todos los tendones. O dentro de lo que vamos a ir escribiendo, sépanse que siempre hay que valorar que esté homogéneamente hipointenso, que tenga un trayecto y una morfología adecuada, ¿okay? Como en este caso, que bueno, de hecho, para corroborarlo nada más, hay una línea que se puede trazar para el cruzado posterior,
que es desde su cara posterior o desde el extremo posterior de su cara posterior. Se traza una línea que sigue el eje del cruzado posterior y debe de empatar hacia el centro de la línea centromedular con la metafisiaria, como en este caso. Cualquier cambio de dirección de esta línea que quede, por ejemplo, un poco más para atrás, puede ser una verticalización del ligamento cruzado y que son cambios indirectos de lesión de cruzado anterior. Pero ahorita lo vamos a ver un poquito más a ti. Es una manera de corroborar su posición. Lo después de valorar desde su inserción distal hasta su inserción proximal al ligamento cruzado posterior, podemos empezar a valorar el ligamento cruzado anterior. El ligamento cruzado anterior tiene, es el más importante de la elaboración de la rodilla, es el más frecuentemente lesionado y tiene dos bandas de ligamento, la anteromedial y la posterolateral. La anteromedial es hipointensa, completamente hipointensa, delgada, y normalmente debe ser completamente tensa en todo su trayecto. Su banda o su región posterolateral tiene entrecruce de, en el DP y en el DP FATSAT, en los dos tiene entrecruce de líneas hiperintensas, que es lo que le da su patrón fibrilar. En el DP, las fibras hiperintensas que se ven son por infiltración de la grasita que está adyacente, y en el DP FATSAT es la sinovial, que también, si bien el cruzado, como les mencionaba, es extrasinovial, hay pequeñas porciones de la membrana sinovial que se intercruzan entre las fibras o que hacen como unos recesitos, y es lo que se puede llegar a verse como hiperintenso y darle su patrón fibrilar a la región posterolateral del ligamento cruzado anterior. En este punto también vale la pena revisar el triángulo entre los cruzados, que es un triángulo que se forma entre el cruzado anterior, cruzado posterior y la meseta tibial, que en este caso toda la grasita que esté ahí adentro, como les mencionaba, este espacio es extrasinovial, entonces nunca debe de haber líquido aquí. Si hay líquido aquí es patológico, porque no hay membrana sinovial que revista este punto. Y tiene que ser de la misma intensidad de la grasa que esté de la grasa de GOFA o de otra grasa adyacente, como en este caso. Cualquier cambio de la intensidad de esta grasita del triángulo o que presencie el líquido puede sugerir una lesión de algún ligamento cruzado, más frecuentemente el anterior. ¿Okay? También en este punto podemos valorar otra línea, que es la línea de Blumenstadt. La línea de Blumenstadt es una línea que se traza con el techo de la región intercondilia, ¿okay? Y tiene que tener una relación con la línea del cruzado anterior, ¿okay? Que provoquen que tenga un vértice superior. No son paralelos porque sí empatan, pero sí tienen que ser con un vértice superior, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Que si tenemos una lesión de cruzado anterior y se inserta en su región superior, la línea del cruzado baja, ¿okay? Se desinserta, entonces tiene un trayecto más horizontal y el vértice del ángulo que se forma con la línea de Blumenstadt es inferior. Entonces, que tengamos un vértice inferior del ángulo que se genera con la línea de Blumenstadt y el cruzado anterior es patológico y tiene que revisarse por lesión del ligamento cruzado anterior. ¿Ok? Continuamos. Y ahora tenemos al menisco medial. El menisco medial igual tiene su raíz anterior y su raíz posterior. Vean cómo son más distantes entre ellos y no son tan simétricos como lo que veíamos en el menisco lateral. Entonces, el menisco medial, desde su raíz anterior y su raíz posterior. Su raíz posterior también tiene este encruce de fibras que se ve hiperintenso. Lo seguimos con cuerno anterior y cuerno posterior, que vean cómo esta raíz anterior está bien anterior, o sea, no está completamente sobre la superficie o el ángulo entre la región anterior y la meseta tibial. Esto puede ser incluso más abajo o puede ser más posterior. Cualquiera de los dos son variantes normales. Y lo seguimos en todo su trayecto hasta su cuerpo. ¿Sí? En este punto también checamos las inserciones, o revisamos, perdón, las inserciones que tiene el menisco hacia la cápsula articular, que la característica del menisco medial es que se fija o se adosa a su cuerpo hacia el ligamento colateral medial, lo cual hace susceptible que cualquier lesión del ligamento colateral medial también se pueda llevar conjunto al menisco medial. Y para el ligamento, pues ya por último, el ligamento colateral medial, que el ligamento colateral medial se valora mucho mejor en axial y coronal, ¿sí? En todo su trayecto. Y como todos, siempre que estamos revisando un ligamento o un tendón,
checar que sea homogéneamente hipointenso, lineal, que no tenga cambios de morfología, ni de trayecto, ni de la intensidad. Una vez que terminamos todo de lateral a medial, ¿okay? Pasamos a los cortes axiales, ¿okay? Para valorar el mecanismo extensor. El mecanismo extensor, que es parte de las complicaciones del caso, de las patologías que vamos a ver durante la clase, está compuesto por el tendón del cuádriceps, el tendón rotuliano o patelar, que bueno, sigue siendo el tendón cuádriceps infrapatelar, la rótula, los cartílagos rotulianos, tanto el retropatelar como el de la tróclea femoral y la grasa de Hoffa. En este caso, comenzamos su valoración, el tendón del cuádriceps, checando igual su hipointensidad, que sea homogéneo, que llegue a su trayecto normal, se inserta sobre la rótula y vean también cómo tenemos sus expansiones tendinosas hacia lateral y hacia medial, que son los retináculos extensores, tanto lateral como medial. Y que inferior tenemos a la grasa de Hoffa y al tendón patelar, que el diagnóstico de este paciente justamente es que en el tendón patelar tiene un área de hiperintensidad. Vean cómo esto sigue normal, ¿no? Pero el tendón de cuádriceps infrapatelar tiene cambios de su intensidad, está engrosado y tiene edema óseo adyacente, que es compatible con una tendinitis del tendón del cuádriceps, que bueno, este paciente ya se conocía con eso, nomás venía a seguimiento y lo seguía teniendo. Ahorita vamos a hablar de cómo se llama esa patología y por qué sucede, o la sugerencia de por qué le haya pasado esta patología al paciente. Bueno, entonces, de hecho, del mecanismo extensor, continuando, perdón, ya se inserta hasta la tuberosidad tibial y listo, ya valoramos las estructuras de la rodilla. En general, ese es el abordaje. ¿Okay? También, bueno, hay muchos hallazgos secundarios, por ejemplo, quistes de Baker y otro tipo de entidades, pero resumidas cuentas, eso es lo que se valora en la rodilla. ¿Okay? Regresando a las patologías, o para ver rápidamente patologías, porque luego traigo que quería ver, espero todo alcance, una resonancia con otros hallazgos que tienen que ser relevante para la clase, para hacer el abordaje sistematizado y verlo en conjunto con ustedes. Entonces, como les mencionaba, ya hablando así de patologías, el mecanismo extensor tiene como componentes el tendón del cuádriceps, tanto supra como infrarrotuliano, la rótula, los cartílagos patelofemorales, tanto el de la tróclea como el retropatelar, y los retináculos extensores. ¿Okay? Comenzando con la rótula. ¿Okay? Para la rótula hay distintas clasificaciones para su morfología. La rótula en su cara posterior tiene dos carillas articulares, una medial y una lateral, que son las que se articulan con la tróclea femoral. Cada una de estas carillas puede ser o no simétrica entre sí. ¿Okay? Que normalmente es más larga es la carilla lateral, y la medial es la que tiene cambios en su morfología. Si tenemos que están simétricas, es una rótula tipo 1 de Weber, que es la clasificación. Si la carilla medial está notablemente más corta, es una Weber tipo 2. Y si la carilla lateral está no nada más acortada, sino que está verticalizada, perdón, medial, está verticalizada, es una rótula de tipo 3 de Weber. Ahora, ¿de qué es importante esto? Tanto el 2 como el 3, la 2 es la más común, ¿no? La 1 es la que es la ideal o la que menos se asocia a patologías, y la tipo 3 predispone a inestabilidad patelar, cambios morfológicos también de la tróclea, y en general es de relevancia quirúrgica y los pacientes pueden llegar a tener dolor prepatelar solamente por este motivo. La patela alta, que es la siguiente entidad, es cuando la rótula está en una posición alta, como su nombre lo sugiere, que igual puede estar relacionado con degeneración de la articulación pronta y también con dolor en general de la cara anterior de la rodilla. ¿Cómo lo checamos si tenemos una patela alta? Haciendo las dos mediciones de Insall-Salvati y de Catton de Shams. La medición de Insall-Salvati se hace desde el extremo superior de la inserción del tendón del cuádriceps infrarrotuliano, tendón patelar, hasta el extremo inferior de su inserción en la rótula. Esta línea se divide entre la distancia que esté entre cada uno de los extremos de la rótula en el eje más largo de superior e inferior. Entonces ya hacemos la división y tiene que quedar entre 0.64 hasta 1.5, aunque hay autores que mencionan que es hasta 1.3. En general hasta 1.5
en la mayoría de la literatura sigue siendo aceptado. Mayor a 1.5, tenemos una patela alta. Y el de Catón de Shams, que esta sirve mucho cuando la rótula cuando hay morfologías de rótula que son mucho más alargadas en su porción ósea que en su porción articular. ¿Sí? O sea, que la cara articular sea un poquito más corta que su cara, bueno, que su superficie ósea como tal. Porque, bueno, el Catón de Shams lo que hace es desde el ángulo anterior de la tibia, entre su superficie anterior y la meseta, una distancia hasta el extremo inferior de la superficie articular y luego una distancia entre cada uno de los extremos de la superficie articular. Y en este caso lo normal es que sea de 0.7 hasta 1.3. O sea, 1 más menos 3. Que normalmente hacemos las dos, medimos las dos y para tratar de no pasar de alto a los pacientes que tengan una rótula que en su porción ósea por algún motivo, variantes anatómicas, sea un poquito más largo. La siguiente patología, o bueno, las siguientes patologías que vamos a ver son muy traumáticas, o sea, son por traumas directos. Entonces son un poquito más sencillas de ver su etiología, porque, bueno, son traumas directos. La rotura del cuádriceps es la primera, que generalmente está asociada o al trauma directo o a una flexión de la rodilla forzada y muy espontánea. Hay factores que lo predisponen, como pacientes con lupus eritematoso sistémico, artritis reumatoide, gota, uso de corticosteroides, o sí se ha visto asociado raramente a complicaciones de la artroplastia de la rodilla. La mayoría de las veces en las que se lesiona es en la porción que está inmediatamente adyacente a la rótula. ¿Y cómo lo podemos ver en la radiografía? Como un aumento del volumen de los tejidos blandos prepatelares y suprarrotulianos, edema en esa región, además de derrame articular, como en esta radiografía, lo está señalando, y también, en este caso, regiones bueno, radiopacas, perdón, la región superior que sugieren que tengamos un tendón retraído. Que a la evaluación con ultrasonido también se puede observar cómo tenemos una pérdida del patrón fibrilar hipoecoico del tendón del cuádriceps, que vemos la región del fémur y la rótula, y el tendón del cuádriceps como bueno, está completamente con morfología, además de que tenemos borramiento y edema de todo lo que está adyacente. Por tomografía es muy similar. Tenemos edema prepatelar, edema suprapatelar y pérdida de la densidad del músculo como tal. Y obviamente, como en donde se va a hacer más evidente es en la resonancia, en esas secuencias de P FATSAT y de P, como lo tenemos aquí, que en el extremo inferior del tendón del cuádriceps vemos que tenemos una discontinuidad de su patrón y su morfología habitual, y que está asociado a cambios de edema adyacente y a abundante líquido suprapatelar y derrame articular, que es compatible con una rotura del cuádriceps. La rotura infrapatelar es muy similar, tanto por eco como por radiografía. Sin embargo, por radiografía también nos va a ayudar mucho la posición de la rótula. Tener una rótula alta, una patela alta con los índices de Insal-Salvati y Catón de Shams alterados, como también puede sugerir el diagnóstico. Y que tengamos el aumento y el edema de los tejidos blandos, además de que en el ultrasonido podamos ver una discontinuidad. Vean cómo tenemos la turosidad tibial, y hacia la región superior hay una completa discontinuidad del patrón fibrilar del tendón del cuádriceps infrapatelar, que sugiere su rotura completa, ¿no? Que en las secuencias de PFATSAT, igual mucho más sencillo visualizarlo, como en este caso, con pérdida del patrón del lineal fibrilar del tendón del cuádriceps, con líquido adyacente tanto pre como retropatelar. La condromasia patelar, bueno, esta es una entidad muy frecuente y como que es todo un tema eh, completo. Hace referencia a la degeneración del cartílago hialino que está por atrás de la rótula. Este cartílago es el que permite que haya movimientos de deslizamiento y que se articule la rótula con la tróclea femoral. Suele ocurrir en adultos jóvenes, más frecuente en mujeres, y que es una causa muy frecuente de dolor en la región anterior de la rodilla. Los pacientes con condromalacia o sea, de patelar no nada más están presentando dolor en la región anterior, sino que cuando se hace más evidente cuando están en flexión, ya sea que el paciente suba baja escaleras o cuando se agache, que también va a referir crepitación y rigidez. ¿Okay?
gracias a que están con dolor seguido y que eso limita el movimiento, pueden llegar a presentar atrofia y debilidad del músculo cuádriceps ya cuando es de manera crónica. Puede ocurrir de manera aislada o también estar secundario a distintas otras patologías como traumas directos, luxaciones, inestabilidad, la rótula alta, como les estaba diciendo, y a las plicas sinoviales, a inestabilidad y ya distintas etiologías. Por radiografía, en general no vamos a ver el cartílago, pero ya en pacientes con osteoartrosis ya tardía, donde ya avanzada la patología, sí podremos llegar a ver regiones radiolúcidas de degeneración ósea ya secundarias a esclerosis, perdón, de la región retropatelar, además de regiones radiolúcidas por la degeneración del hueso ya como tal. Pero obviamente el mejor método es la resonancia. ¿Y cómo se va a ver por resonancia la condromalacia patelar? Como cambios de la intensidad del cartílago retropatelar. Este cartílago retropatelar debe verse homogéneo y continuo en todo su trayecto. Y si tenemos cambios desde cambios de la intensidad aquí hasta ulceraciones y desgarros, pues ya hablamos de condromalacia patelar. De hecho, para dar un poquito más de ejemplos, hay clasificación de la condromalacia patelar. Puede ser la clasificación modificada de Noyes, que va del 0 al 3, pero la que más utilizamos es la de Outerbridge modificada, que 0, bueno, pues es normal. Grado 1 es que tengamos el cambio de la intensidad, pero sin ulceración. Grado 2 es que tenga una ulceración o un desgarro menor al 50%. Grado 3 es cuando es mayor al 50%, pero que no llega hasta el hueso o a tener cambios de la intensidad en el hueso. Y la grado 4, que es que tenemos el desgarro completo y que también, o la lesión del espesor completo, y tenemos cambios de intensidad a nivel de óseo, ¿no? Por ejemplo, en este caso que tenemos el cambio de intensidad y que se ve ulceración del cartílago patelar, que no llega a tener cambios óseos y por lo tanto se queda como un grado 3. O el que tenía yo en esta diapositiva, como si tenemos en la ulceración, y vean cómo en este caso sí hay cambios de la intensidad en el hueso en este PFATSAT y por lo tanto ya es un grado 4. Tenemos el siguiente síndrome, que es el síndrome de fricción del tendón rotuliano con el cóndilo femoral lateral, o también de pinzamiento de la grasa de Hoffa, y es una causa frecuente de dolor en la región anterior de la rodilla en pacientes con mucha actividad y que se agrava durante la hiperextensión. ¿Okay? De hecho, lo menciono porque hemos tenido varios casos durante este mes con esta entidad, que son pacientes que llegan sin lesiones de meniscos, sin lesiones de ligamentos cruzados, pero que traen mucho dolor de la rodilla y específicamente en la porción anterior. ¿Qué es lo que podemos ver en las secuencias de PFATSAT? Mucho más sencillo. En la región inferior a la rótula de la grasa de Hoffa, que está inmediatamente superolateral, vemos cambios de la intensidad de la grasa y que pueda o no estar asociado a quistes y lesiones también del hueso adyacente o edema óseo adyacente con regiones hiperintensas en el hueso. Entonces, si lo ven así, nada, o sea, siempre por eso hay que ver con mucha atención la completa extensión de la grasa de Hoffa y estar muy atentos a cambios de su intensidad. Me estoy tratando de ir un poquito más rápido, pero la fractura de rótula es la siguiente entidad. Digo, no está muy difícil, está fracturada la rótula. Tenemos distintos trazos, transversal, que es evidente en las regiones de las proyecciones laterales de radiografía. Y el trazo vertical, que en una AP pues sería tal vez un poco más difícil de notarla, aunque sí se puede. Para eso nos van a servir mucho las proyecciones de Skyline, que nos permite ver muy bien este tipo de fracturas. Y obviamente asociadas a edema y a derrame articular y más riesgos radiográficos. La luxación lateral de la rótula, que es un desplazamiento lateral de la articulación femoropatelar y ya la incongruencia de las cadenas articulares. Obviamente hay factores predisponentes, ¿no? Entonces es una lesión traumática, pero hay factores predisponentes como los tipos de rótula y la displasia troqueal, cambios de Osgood-Schlatter y otras cosas. En general, la proyección de Skyline en radiografía nos va a ayudar muchísimo. Y en la resonancia, lo que tenemos que revisar importantemente aquí es que o es la integridad del retináculo extensor.
en la región medial. ¿Por qué? Porque todas las luxaciones, bueno, las luxaciones de las laterales de la rótula están asociadas a una lesión del retináculo extensor medial. Entonces, si nosotros vemos una rótula que sí tiene cambios de edema óseo, que sí tiene derrame articular, pero está en posición porque se regresó o ya está alineado otra vez, pero hay cambios de la intensidad también en el retináculo extensor medial, tenemos que sugerir que hubo una luxación lateral de la rótula. Lo podemos dar como un dato indirecto. El oscus later, que es la siguiente entidad, que es una apofisitis de la tuberosidad tibial, es más frecuente observada entre niños de entre 10 y 15 años, y que habitualmente es bilateral porque bueno, tiene que ver con estrés físico y microtraumas constantes hacia la tuberosidad tibial, gracias a una contracción constante del tendón de cuádriceps en pacientes pediátricos de entre 10 a 15 años que o salten mucho o que practiquen deportes de pateo, en donde el mecanismo de extensión de la rodilla está funcionando de manera muy frecuente, ¿no? Como cambios tempranos por radiografía, con solo, o sea, puede llegar nada más a tener edema óseo adyacente y ser muy sutiles. Entonces la clínica en ese caso es muy importante porque como quiera, el ver separada la tuberosidad tibial no es indicativo porque puede haber centros de osificación secundarios. Pero ya que esté el problema mucho más marcado, obviamente tener el desprendimiento de una porción de la tuberosidad tibial y que por resonancia magnética es mucho más identificable las regiones de edema óseo, tanto en DP como en DP-FATSAT, y que veamos una desfragmentación de la tuberosidad tibial, además de cambios de la intensidad del tendón del cuádriceps infrarrotuliano con cambios de edema de la grasa adyacente y engrosamiento del tendón, ¿no? Cambios de su patrón fibrilar. La rodilla del saltador, o jumper's knee, que es una tendinosis del cuádriceps, pero que en vez de ser inferior, como el de los Bush-Latter, es superior, o sea, en la región que está inmediatamente infrapatelar, que bueno, es muy similar a estos casos a lo que teníamos al paciente del caso que revisamos como ejemplo, ¿no? Entonces, esta entidad igual, sea en pacientes que están con un mecanismo de extensión repetitivo, por eso se llama el saltador, pacientes que practican baloncesto, voleibol, atletismo, que se ve frecuente, y se diagnostica con la resonancia magnética, observando regiones de edema, pérdida del patrón fibrilar y lesiones y como tendinosis de el tendón del cuádriceps infrapatelar, pero adyacente al extremo inferior de la rótula. Las lesiones del cruzado anterior, bueno, las lesiones de los ligamentos cruzados, en general, el ligamento cruzado anterior es la más frecuente. La resonancia ayuda muchísimo para su diagnóstico, tiene una sensibilidad de especificidad casi el 100%, con una precisión diagnóstica de hasta el 90-95%. Y lo más frecuente es que sea en la región proximal o media del ligamento. ¿Cómo lo vamos a ver? Igual como todas las lesiones ligamentarias y tendinosas, con cambios de intensidad de la señal, pérdida de su patrón fibrilar, edema adyacente o cambios de su morfología. ¿Qué podemos ver como datos indirectos que nos ayuden? Como el ligamento cruzado anterior es el que nos impide la traslación anterior, bueno, cambios por traslación anterior, y también podemos ver cambios de dirección del ligamento cruzado posterior, en donde podemos verlo verticalizado. Por nomenclatura se clasifican en bajo grado, alto grado y rotura completa. La de bajo grado es cuando tenemos una rotura de menor al 50% de las fibras, de alto grado mayor al 50%, y bueno, ya el desgarro completo o la rotura completa. Cuando tenemos desgarros de bajo grado o parciales de bajo grado, se ven como cambios de la intensidad en su patrón fibrilar, edema adyacente, y que en general la mayoría del ligamento se vea conservado, pero teniendo ligeras regiones de pérdida de su patrón fibrilar y cambios de la intensidad, como en esta secuencia de DP sagital o en este coronal DP PATSAT, que de hecho aquí en los cortes coronales podemos trazar un triángulo también y ver que las fibras del cruzado anterior sigan la dirección de ese triángulo, como también hallazgos que nos ayudan a hacer el diagnóstico. Cuando empezamos a tener desgarros de más alto grado, el ligamento pierde aún más su patrón fibrilar, cambia más su intensidad y que puede llegar a tener ya direcciones distintas, y también podemos observar mucho cómo se pierde la línea hipointensa recta de las porciones anteromediales, además del líquido adyacente. En los cortes axiales también se puede valorar como cambios de la intensidad
pérdida del patrón fibrilar y líquido adyacente, hasta tener una rotura completa, ¿no? En donde ya, francamente, perdemos y no vemos el trayecto, ni vemos nada de la morfología del ligamento cruzado, que es indicativo de su lesión completa, ¿no? El cruzado posterior, en general, es más ancho y más resistente que el cruzado anterior y por lo tanto se lesiona menos, pero como quiera sí tenemos lesiones frecuentes del mismo. Es más frecuente que se haga en su porción media, no tanto en algunas inserciones, y la resonancia magnética obviamente es el estudio de elección. ¿Qué es lo que vamos a ver? Cambios de intensidad, cambios en su morfología, y podemos ver también aumento de grosor. Como en este caso que vemos, en vez de tener homogéneamente tipo intenso el trayecto del ligamento cruzado posterior, lo vemos con cambios de intensidad hacia el aumento en la región de P sagital. Y, ok, se quedaron atrás las imágenes. Pero el ligamento cruzado posterior en este caso, también no confundir, por ejemplo, este ligamento menisco femoral anterior o de Humphrey, que en este caso sí tenemos la lesión del cruzado posterior, pero bueno, además no es como un fragmento separado del ligamento, sino que es la estructura anatómica como tal. El colateral medial, que tiene una porción superficial y una porción profunda. Se lesiona cuando tenemos mecanismos de estrés en valgo. Y en general, como los planos sagitales de repente pues van mucho en su eje, es bien difícil verlo. Nos ayuda mucho entonces los de PFAT en coronario y axial. Y que su lesión siempre está asociada, bueno, casi siempre está asociada a una lesión del menisco medial, gracias a que se inserta en conjunto, ¿no? Entonces, por ejemplo, en estas secuencias podemos observar cambios de edema adyacente y líquido al ligamento colateral medial, engrosamiento en su inserción proximal, que son cambios sugestivos de una lesión de grado 1 o nada más como sin pérdida de su patrón. Cuando empezamos a tener cambios de intensidad también del patrón fibrilar del ligamento colateral medial, lo podemos decir como una lesión grado 2. Y que ya cuando hay una rotura completa, pues es una franca disrupción del patrón fibrilar, como en este ejemplo, a nivel de su inserción proximal. Además de que tener cambios de edema, cambios de la intensidad de la señal de la grasa y líquido adyacente. El colateral lateral es un complejo ligamentario que incluye también el lavandilio tibial, el tendón nervioso femoral, la cápsula articular y los ligamentos que vimos que se originan del vértice de la cabeza del peroné. Y está relacionado con estrés en varo. Su lesión está relacionada a estrés en varo y rotación externa. Igual los EP en fascias en coronal y axial los van a ayudar mucho para observarlo. Y puede estar asociado a avulsión de la meseta tibial lateral. Y eso se llama como fractura de Segont. Como, bueno, en estos ejemplos, que son ligamento colateral lateral, con pérdida de su patrón fibrilar, bastante edema de los tejidos blandos adyacentes y líquido y engrosamiento también. Y bueno, nada más para ponerles un ejemplo de la fractura de Segont, como también puede tener una avulsión del extremo lateral del cóndilo tibial lateral por avulsión y como también se puede ver por resonancia magnética en este DP sin FATSAT. Esto era lo que tenía para la clase. Estas son las referencias. Quería ver la resonancia con otro ejemplo con usted, pero bueno, creo que por cuestiones de tiempo ya no alcanzamos. No sé si tienen algún comentario, alguna duda o si quieran ver la resonancia. Coreanos. Muchas gracias.